Hola, ¿qué tal, grupo? Es un gusto volver a coincidir con ustedes. Los había conocido al inicio de su carrera y ahora, bueno, ya me los encuentro casi al final. Seguramente me encontraré con grandes avances, con un crecimiento profesional y personal, por supuesto, que me dará mucho gusto volver a tenerles como alumnas y alumnos. Bien, y en esta ocasión nos corresponde compartir una materia que me encanta. De hecho, bueno, es de mi fuerte. Justo tengo una maestría en psicoterapia humanista, así que pues es una materia que me apasiona realmente. Y los temas que vamos a estar revisando a lo largo de esta materia, les invito a que dejen que los toque de manera personal, no como profesionales ya de la psicología, sino en primer lugar que puedan mirarse como personas que van a estar reflexionando acerca de tópicos muy importantes que tienen que ver con su vida diaria, con quién es cada uno y cada una de ustedes. Esa es una mirada que va a resultar muy enriquecedora para que puedan aprovechar al máximo esta materia. No sé si en algún momento de las materias que llegamos a compartir al inicio les decía que hicieran una especie de diario de cómo iban creciendo, de qué iba cambiando en sus vidas, porque la psicología, al estudiarla como profesión, en primer lugar nos tiene que cambiar como personas, a la par que nos va preparando como profesionistas que vamos a brindar un servicio el día de mañana. Pero esta materia particularmente nos confronta con temas trascendentales de la vida. Ya iremos viendo, nos confronta con el tema de la responsabilidad, por ejemplo, pero la responsabilidad no de cumplir con una tarea o de cumplir con un trabajo, sino la responsabilidad de tu propia vida. Cómo te responsabilizas de lo que haces, de lo que dices, de lo que sientes. Nos confronta con temas también que ya veremos. Víctor Frank le llama como la triada trágica, perdón. Carl Jaspers le denomina situaciones límites. Muerte, enfermedad, sufrimiento y la postura que tenemos frente a estos temas que tarde o temprano van a cruzar por nuestra vida. Y entonces Víctor Frank menciona que no podemos cambiar estos eventos de la vida, pero sí podemos elegir la actitud que adoptamos frente a ellos. El tema de la libertad también, que es uno de los que vamos a estar hablando muchísimo, y autores como Kierkegaard, por ejemplo, más adelante Sartre, hablan de la libertad del ser humano, poniéndolos algunos autores como un privilegio el ser libres, pero otros como Sartre, como Eric Fromm también mencionan que estamos condenados a ser libres. ¿Por qué habría de ser una condena a la libertad? Lo estaremos estudiando a lo largo de esta materia. Les invito a que lean, por favor, de manera muy atenta cada una de las lecturas. Como les decía, seguramente van a encontrar puntos personales que los van a confrontar. Si ya están en terapia, bueno, pues de lo que se vayan dando cuenta, hay que ir a trabajarlo a terapia. Y si no estás en terapia, pues seguramente será un momento para que empieces a ir, porque te va a mover cosas esta materia, eso es un hecho, te lo garantizo que te va a mover temas y que va a ser necesario que los trabajes en el acompañamiento terapéutico. Aparte, siempre les digo a mis alumnos y alumnas, estamos obligados y obligadas a cuidar nuestra salud mental. Aunque no te vayas a dedicar al área clínica, pero eres un profesional de la salud mental y es una obligación. No que tengas una salud mental perfecta, porque eso tampoco existe, pero sí que estés cuidando de tu salud mental. Así que aprovecho esta materia para que pongan ese énfasis en empezar a velar por su salud mental, que chequen ahí cómo andan, qué temas traen arrastrando y que si no lo has hecho, es el momento para empezar a hacerlo.
Así que, grupo, espero que disfrutes la materia tanto como yo la voy a disfrutar al estar brindándote estas pequeñas cápsulas donde estaré diciéndote puntos clave, pero recuerda, la lectura la tienes que hacer. También son lecturas, pues, no largas porque de una sentada te echas las lecturas, pero que sí van a requerir una mayor comprensión, que te adentres realmente a ver qué es lo que te está diciendo la lectura. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a arrancar con esta primera semana, donde vamos a estar revisando los fundamentos de los denominados enfoques humanistas existenciales. Cabe mencionar que bajo este título se agrupan pues una gama grande de enfoques terapéuticos. No es nada más uno, son varios. Para fines de nuestra materia estaremos revisando 3 enfoques terapéuticos que entran en esta categoría de humanistas existenciales. Estaremos revisando Gestalt, estaremos revisando enfoque centrado en la persona y logoterapia. Pero que sepan que hay muchos otros que entran también en estas categorías. Y bueno, quizás el enfoque centrado en la persona es el enfoque humanista por excelencia. Y la logoterapia a lo mejor será como el enfoque existencial por excelencia. Aparte de que existe propiamente la psicoterapia existencial, que no lo vamos a revisar, aunque vamos a estar hablando algo del existencialismo. Un dato muy importante es que estos enfoques surgen como alternativas al psicoanálisis y al conductismo. Aquí les pido que se remitan a sus clases de historia de la psicología para que podamos entender el contexto, ¿no? Recordemos que en un inicio la psicología tuvo que adoptar mucho del carácter científico, del carácter rígido de las ciencias duras, aunque pues no era 100% aplicable porque el objeto de estudio pues difería mucho de la física, de la química, por ejemplo, de la medicina, pero sí tuvo que hacerse mucho al estilo de las ciencias duras para poder tener la categoría de ciencia. De otro modo no lo hubiera conseguido y hubiera seguido remitida a ser como una rama de la filosofía, como inicialmente fue, y no hubiera tenido su propio objeto de estudio, su propio campo, ¿no? Entonces, este ámbito, pues muy cientificista, pues le llevó quizás un poco a descuidar algunas áreas que eran importante estudiar y poner atención. De modo que cuando surgen los enfoques humanistas, pues buscan rescatar justo esa parte del ser humano, lo que caracteriza al ser humano, la subjetividad del ser humano, que ahí está, y que, a decir de estos enfoques, puede ser el foco del origen de muchas dificultades que enfrentan los seres humanos. Entonces, el año de 1961 pues es un parteaguas en este boom de los enfoques humanistas, y específicamente en los años 70 la APA le reconoce como una división de la psicología, ¿no? De lo que ahí en ese entonces había, que pues conductismo, psicoanálisis, la psicología experimental, por supuesto, cognoscitivismo, entre otros, y bueno, se le reconoce como un enfoque de la psicología. Y bueno, esto abre todo un panorama que, si bien ya se venía conociendo, trabajando, pero al reconocérsele, al empezar también a formar parte de los planes de estudio de las universidades, a formar terapeutas con estos enfoques, pues bueno, eso le da un giro tremendo a la psicología nuevamente, ¿no?
Estos otros puntos que el programa nos marca que los revisemos: análisis existencial, logoterapia, libertad de voluntad y el sentido de la vida. Ahorita los voy a mencionar de manera muy general, pero en nuestra última unidad, nuestra última semana, vamos a hablar más detenidamente de todo esto que va de la mano con la logoterapia. Entonces, solo mencionaré algunos puntos relevantes. Análisis existencial y logoterapia son dos vertientes que van de la mano. Son como las dos caras de una moneda, ¿no? Sería como la parte más práctica y la parte más analítica, más reflexiva, ¿no? El análisis existencial iría más como la parte reflexiva, mientras que la logoterapia es ya la aplicación propiamente en un enfoque bien definido, con su propia metodología, que fue creado por Viktor Frankl. Viktor Frankl da una definición del ser humano donde contempla que se le tiene que entender en su dimensión biológica, psíquica y espiritual, ¿no? Y habla que cada una de estas dimensiones desarrolla o puede desarrollar pues algún tipo de enfermedad, y que hay que ver pues en qué orden es esa enfermedad que ha surgido, porque desde ahí se le tendría que tratar. Pero menciona que, por ejemplo, la parte espiritual puede tener manifestaciones en lo biológico y en lo psíquico. De hecho, pues la teoría prácticamente de Viktor Frankl es que muchos o gran parte de los padecimientos de los seres humanos tienen que ver con un vacío existencial, por ejemplo, que también lo abordaremos un poco más adelante, con la falta de sentido, que él en consulta llegaba a encontrar que este era el punto central de por qué las personas manifestaban pues sintomatología, ya sea en lo físico, en lo psicológico, emocional, etcétera, ¿no? Pero que todo iba pues de la parte existencial, espiritual, y ojo, no desde el punto de vista religioso, lo espiritual. ¿Qué trasfondo filosófico tienen? Regresamos a los enfoques humanistas existenciales. Ustedes leerán que se le conoce como la tercera fuerza de la psicología. Se considera que pues la primera fue el psicoanálisis, después el conductismo, y pues el tercer gran enfoque sería el humanismo. Y actualmente, o bueno, ya desde hace un rato, se reconoce a la psicología transpersonal como la cuarta fuerza. Ahí léanle, ¿no? Hay muchos debates en torno a la psicología transpersonal, pero no hay como que ustedes lean y que se formen su propia opinión al respecto. ¿Qué filosofías son las que toma en cuenta? Romanticismo, existencialismo, método fenomenológico. En nuestra siguiente semana estaremos revisando a pues algunos de los filósofos más importantes en los que se basa pues todo el planteamiento de la psicología humanista existencial. Ya les mencionaba algo que resalta mucho, pues es la importancia de la parte de la vida afectiva de las personas, que se consideraba que el psicoanálisis y el conductismo habían dejado de lado. Libertad, elección y responsabilidad. Una tríada fundamental para que entendamos desde dónde trabaja ya en la práctica los enfoques humanistas existenciales. De la logoterapia estaremos hablando más a fondo en posteriores unidades. Como ya les decía, es un enfoque terapéutico que formula Viktor Frankl. Espero que hayan revisado en algún momento de su carrera algo de Viktor Frankl. Médico, psiquiatra, pues le toca esta parte de la Segunda Guerra Mundial, ser recluido en un campo de concentración, y toda esa experiencia le sirve de fundamento para la creación de la logoterapia. Uno de sus libros más conocidos y que pues viene ahí como la parte medular, en la segunda parte del libro, la parte medular de la logoterapia, El hombre en busca de sentido. Si no lo han leído, léanlo, es una lectura obligada para psicólogas y psicólogos. Y algunos conceptos importantes que vamos a estar revisando: libertad de voluntad,
y sentido de la vida. Dice Viktor Frankl que la libertad del ser humano es finita, pero tiene que ser responsable también. Ahí es donde entran las complicaciones y por qué algunos autores consideran que estamos condenados a ser libre, porque una libertad sin responsabilidad, entonces no es un valor. Y en torno al sentido de la vida, veremos también más adelante que Viktor Frankl considera que pues hay diferentes maneras